Hola lectores capos, ¿cómo están? Hugo Riquelme por acá, de vuelta para conversar con ustedes acerca de la historia de los cohetes. Recuerden, todo lo que estamos conversando hoy día es para hacer la antesala del lanzamiento de mi próxima novela, La ventana de Old Dubai, que plantea la necesidad y la importancia que tiene para el ser humano realizar el viaje interplanetario. Vamos con este nuevo video. La petición realizada por el presidente John Fitzgerald Kennedy reactivó el entusiasmo del pueblo estadounidense, lo que permitió que en una época turbulenta, que estaba muy cercana al estallido de la guerra de Vietnam, se asignara un presupuesto ridículamente alto de 5,5% del presupuesto federal al programa espacial. Por fortuna, esta cantidad de dinero, que era mucho dinero para la época, incluso para los tiempos modernos es mucho dinero, permitió que, a pesar de la premura del anuncio acerca de esta alza de presupuesto, los científicos de la NASA y los administradores de la NASA se tomaran las cosas con la suficiente calma como para perfeccionar toda la tecnología necesaria que permitiese el hito de poner seres humanos en la Luna. Y la forma en que ellos administraron esta carrera fue probando una serie de lanzamientos dividida en al menos 3 programas. Estos programas son el programa Mercury, el programa Gemini y el conocido por todos programa Apolo. El primero de estos programas, el Mercury, fue desarrollado entre los años 1961 y 1963, aunque en estricto rigor, si nos ponemos rigurosos, se puede rastrear su inicio un año después más o menos del lanzamiento de los soviéticos, cuando lograron poner en órbita el Sputnik, o sea, estamos hablando del año 1958. Se trató básicamente de un programa de construcción de una cápsula que permitía a un astronauta llegar a alcanzar la órbita terrestre. Obviamente, la idea y la intención de este hito era evitar la muerte del astronauta. Los peligros que estaban asociados en esta misión eran varios en realidad los que podemos enumerar. Por ejemplo, la aceleración necesaria para poder alcanzar la órbita causa estragos físicos. El vacío del espacio representa un tremendo riesgo. Las fluctuaciones extremas de temperatura en el espacio también causan problemas y representan un gran peligro. Y también la recientemente descubierta radiación espacial amenazaba también la vida de los astronautas. Esto sin considerar los riesgos que implicaba el reingreso a la atmósfera terrestre cuando la nave alcanza temperaturas sumamente altas debido a la fricción de su material con los gases de la atmósfera. Representaban varias pruebas que habían que sortear. Así es como el resultado de todas estas pruebas que se realizaron para poder durante este programa da como resultado la cápsula Mercury, que es un vehículo con la forma de una bala, ¿ya? Muy similar a una bala. No tiene alas porque no son necesarias en la órbita, y también en las alas le quitan aerodinámica a su estructura para poder realizar las maniobras de reingreso. Esta cápsula Mercury, que estaba revestida por un escudo térmico, fue diseñada por el señor Max Faget. El vehículo no tenía la propulsión necesaria para abandonar la Tierra, ¿ya? Recordemos que para poder romper la barrera de la gravedad terrestre necesitamos alcanzar una velocidad cercana a los 40.000 km por hora. Por lo tanto, era necesario que durante la primera etapa de los vuelos suborbitales algo tuviese que poner en la altura necesaria a esta nave, a esta cápsula. Para ello se utilizaba la propulsión entregada por el cohete Redstone, que fue uno de los primeros cohetes desarrollados por el mítico y nuestro viejo y querido amigo Wernher von Braun. Pero posteriormente, cuando ya fue necesario salir de la subórbita y entrar directamente en la órbita terrestre, el Redstone fue reemplazado por los cohetes Atlas D. Estos cohetes Atlas D eran unos artefactos modificados a partir de los misiles Atlas que había desarrollado la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Para poder determinar quiénes serían los astronautas que iban a
a pilotear estas cápsulas, recordemos, astronautas porque hablamos del programa espacial estadounidense. Cuando hablemos del programa espacial ruso, nos vamos a referir a los tripulantes como cosmonautas. En este caso, para encontrar a los astronautas tripulantes de la Mercury, se hicieron pruebas a 110 pilotos militares con unos expedientes sobresalientes en cuanto a vuelos de prueba requerían. ¿Por qué? Porque además esta experiencia extrema en prueba de aviones también tenía que ser compatible con una serie de características físicas necesarias para el viaje hacia fuera de nuestro planeta. Así es entonces como de estos 110 pilotos, en el año 1959 se escogieron a 7 personas, cuyos nombres son Alan Shepard, y vamos a mantener en la cabeza este nombre. Virgil Grissom, de quien también vamos a mantener algún recuerdo. Gordon Cooper, Walter Schirra, Dick Slayton, que fue escogido inicialmente en el programa, aunque luego, al transcurrir los años, fue descartado debido a que presentó una falla en su sistema cardíaco. John Glenn y Don Scott Carpenter son los 7 escogidos para tripular las misiones Mercury. Así es entonces como después de una serie de pruebas realizadas primero con monos, si no me equivoco hay un monito llamado Ham o Hank, que se puso en órbita, y luego se llevaron también a cabo algunas pruebas en donde se probaron maniquíes que tenían un sistema de respiración mecánico y electrónico. Es como se escogió al astronauta Alan Shepard para realizar el primer vuelo suborbital que tuvo lugar el día 5 de mayo de 1961. Esto se convirtió en uno de los primeros grandes hitos de la carrera espacial estadounidense y fue celebrado el señor Shepard como un héroe nacional. No obstante, tiempo después, el segundo granito de la carrera espacial vino de la mano de John Glenn, quien en 1962 se convirtió en el primer estadounidense en realizar un vuelo orbital. ¿Dónde estaba el problema? Que mientras los estadounidenses celebraban su primer vuelo orbital, los soviéticos habían realizado ya 48 misiones orbitales tripuladas. Todas, o gran parte de ellas, con mucho éxito. Incluida la misión de Valentina Tereshkova, que se convirtió en la primera mujer en viajar al espacio. Hito que se anticipó 20 años a cuando los estadounidenses lograron replicar esta hazaña. Por lo tanto, los estadounidenses vieron cómo su granito fue opacado por estas 48 misiones exitosas que los soviéticos ya tenían a cuestas. No obstante, a pesar de ir bastante atrasados en cuanto a logros se trataba, las misiones realizadas por los astronautas del programa Mercury dejaron un sinnúmero de aprendizaje, además de avances tecnológicos que permitieron el viaje y el vuelo de las siguientes misiones. Uno de los más importantes, por ejemplo, fue de entender y descubrir que la presencia humana en el viaje espacial es fundamental para asegurar el éxito. Esto básicamente se debía a que, teniendo un humano a bordo de la nave, cualquier lectura o cualquier medida que tuviese que tomarse para corregir el rumbo de la nave o de la misión, que podía ser transmitida directamente desde los controladores en tierra hacia el piloto que estaba a bordo y ejecutar la necesaria corrección para evitar desviaciones y para poder salvar la misión. No obstante, se decidió poner término al programa Mercury en el año de 1963, específicamente en mayo de 1963, en una misión que fue conocida como la Fate 7. Hay que considerar que todas las misiones Mercury terminaban con el número 7, y esto era en alusión a los 7 astronautas escogidos, y cada uno de los astronautas o cada uno de los tripulantes escogía el nombre de su nave. En este caso Fate 7 era el nombre de la misión que dio por término al programa y que fue impulsada por el Mercury Atlas 9. Es así como el programa Mercury, una vez que terminó, dio paso a su sucesor, que fue el programa Gemini.
Tal como el primero, que se podía rastrear hasta 1958, el inicio de su desarrollo, en el caso del Gemini podemos hablar que se desarrolló entre el año 1960, aunque comenzó a operar en el año 1965, o sea, 2 años después del término del programa Mercury. El propósito en este programa tenía como principal objetivo demostrar la posibilidad de realizar encuentros espaciales. Y no me refiero a encuentros con extraterrestres. Me refiero principalmente a la posibilidad de acoplar dos naves en el vacío del espacio. Esto era vital conseguirlo para el futuro del programa Apolo, considerando que debíamos acoplar el Apolo con el módulo lunar. Otro de los motivos por los cuales era importante realizar este encuentro espacial era porque permitía aumentar la estadía de los astronautas en el espacio, ampliarla desde los 2 días, que tenía más o menos en promedio la duración las misiones Mercury, hacia 2 semanas, lo cual era vital compensando en volar hacia la Luna. Las misiones Gemini estaban protagonizadas por una cápsula que se trataba de una versión mejorada de la Mercury. Esta mejora permitió ampliar el tamaño de la cápsula y además, aparte de ampliar el tamaño para poder permitir la capacidad de operación a 2 astronautas en vez de 1, tenía también como mejoras asientos eyectables. La Mercury, en caso de emergencia, tenía una torre de seguridad. En este caso, los astronautas podían ser eyectados de la cápsula y salvar sus vidas. Tenía también mayor espacio para almacenar provisiones para las misiones futuras. Y también permitía que las naves en el espacio pudiesen, aparte de hacer cambios de orientación, que era la principal característica que tenía la Mercury, estas también podían maniobrar de manera ágil en el vacío del espacio, lo que le permitía avanzar, retroceder, corregir dirección y realizar todas las maniobras necesarias para poder realizar un acoplamiento. Incluso la Gemini también tenía la posibilidad de cambiar su órbita, o sea, pasar de una órbita menor a una órbita mayor. Todo esto estaba realizado por una de las principales incorporaciones que tuvo la Gemini, que fue los primeros computadores a bordo que se encargaban de realizar todos los cálculos necesarios para realizar este tipo de correcciones. Pero, al igual que su antecesora, la cápsula Gemini no podía alcanzar de manera autónoma la velocidad de escape de la Tierra. Esto, entre otras cosas, era por su mayor peso. También significó que tuvieron que cambiar el método de desplazarla. El Atlas ya no servía, era más pesada, necesitábamos más potencia. Y para ello se utilizaron los cohetes Titán. Los cohetes Titán estaban construidos a partir de mejoras que se le realizaron al misil intercontinental del mismo nombre. Tenían aproximadamente 31 metros de alto, pesaban 154 toneladas y usaban principalmente oxígeno líquido como combustible. Esto era suficiente, le daba la fuerza suficiente en realidad al cohete para poder impulsar la cápsula Gemini hasta su órbita, en donde una vez que se separaba del cohete, la cápsula Gemini podía maniobrar para realizar su acople con una nave no tripulada que se utilizaba como réplica del futuro módulo lunar, y esta nave tenía como nombre la Agena. Durante el primer vuelo tripulado de la Gemini, que se realizó en el mes de marzo de 1965, el astronauta Virgil Grissom y John Young pudieron comenzar y dar inicio a los hitos de esta misión. Otros hitos también que se alcanzaron con la Gemini fue realizar el primer paseo espacial, que fue realizado en el mes de junio del mismo año 1965, protagonizado por McDavid y por Edward White. Y otro de los principales hitos, que fueron varios, pero de los que vale la pena mencionar, tiene que ver con el primer acoplamiento con una nave en el vacío del espacio, realizado en el mes de diciembre de 1965 por un viejo conocido nuestro de nombre Neil Armstrong,
acompañado del tripulante de apellido Scott. No solamente fue acoplar, sino que también fue poder regresar a salvo y aterrizar la nave en la Tierra. Esto último fue tan importante porque durante la misión la nave de Armstrong, el Gemini, tuvo un problema en donde empezó a girar tan rápido que causó el desmayo de su acompañante. Fueron entonces los nervios de acero y la determinación de Neil Armstrong lo que le permitió controlar la nave y volver a salvo a tierra. A pesar de que se perdió la ajena, que de hecho hubo alguna especie de investigación para poder determinar qué responsabilidad podía tener Armstrong, esta investigación determinó que en realidad más que culparlo, había que premiarlo por su temple y por sus nervios de acero. Este premio le significó a Armstrong ser una de las primeras consideraciones para viajar a la Luna posteriormente en el programa Apolo. Y así es entonces como ya llegamos al programa Apolo. Una vez que se terminó el Géminis, partimos con el Apolo. Esto también partió su desarrollo mucho antes de su entrada en operación. Comenzó a desarrollarse en el año 1960, entró en operaciones en el año 1967, nuevamente 2 años después del último hito que revisamos, que fue el hito de Neil Armstrong, que no fue el último hito de la Gemini, pero sí fue un hito que remarcamos hace poco en este video. Por desgracia, el programa Apolo, a diferencia de sus antecesores, no tuvo un buen inicio. El Apolo 1, antes de realizar su primer vuelo, en una prueba, se incendió el módulo Gemini. Donde está lo grave y lo terrible es que al interior del módulo Gemini estaban 3 astronautas que habían iniciado el programa espacial, entre ellos a nuestro amigo Virgil Grissom, Edward White y Robert Chaffee. Estas 3 personas fallecieron incineradas dentro de la nave Gemini. Investigaciones posteriores determinaron que el incendio, el accidente se provocó debido a la interacción del oxígeno 100% puro con entrando en contacto en realidad con una chispa provocada por un cortocircuito en uno de los tableros de la nave. Esto lamentablemente significó la pérdida de 3 personas, pero por fortuna también significó que la NASA se haga cargo de otra cosa que tenía que ver con la seguridad de los astronautas. Y para ello se creó un programa de recompensa en donde se invitaba a participar a todos los ingenieros de la NASA con ideas que permitiesen asegurar la integridad tanto de la misión como de los astronautas. Y esto es conocido como el Premio Snoopy. La nave Apolo, a diferencia de sus antecesores, estaba compuesta por 2 partes. La principal, que tenía que ver con el módulo de mando, que era distinta a la Gemini y a la Mercury. En este caso tenía espacio para 3 astronautas. Se encontraba fijada a un módulo de servicio que proveía de abastecimiento tanto de energía como de insumos y contenía también el motor del sistema de propulsión que podía realizar la ubicación de la órbita lunar. La segunda parte, la segunda sección de esta nave, ya derechamente estamos hablando del módulo lunar, que era una nave diseñada para poder volar en el vacío del espacio y maniobrar con el objetivo de posarse sobre la luna. Esta nave estaba compuesta por una suerte de bloque, que en realidad tenía una forma geométrica bastante interesante, que estaba montado sobre unas patas parecidas a las patas de una araña, que eran tan débiles, pero tan débiles, que dentro de la gravedad de la Tierra no eran capaces de soportar el peso de su estructura. Esto no había problema en el espacio porque la gravedad de la Luna representa 1/6 de la gravedad terrestre. Por lo tanto, lo que es pesado acá en la Luna es mucho más liviano y le permitía a esta nave posarse sin problemas sobre la superficie lunar. Este módulo lunar tenía también, estaba compuesto por 2 partes, como decíamos, las patas y este bloquecito que iba encima, que tenía la posibilidad y la capacidad de desprenderse de las patas y despegar para poder acoplarse luego al módulo lunar y realizar el viaje de regreso a la Tierra. Tanto el mayor tamaño como las diferentes partes que componían las naves Apolo significaron que para ponerlas en órbita se requería
una máquina con una potencia pero increíble. Y es así entonces como a nuestro gran y querido amigo Wernher von Braun se le encarga el desarrollo de una maravilla de la ingeniería llamada Saturno V. Se trataba de un cohete desechable que estaba compuesto por múltiples fases. Estaba impulsado por combustible líquido y, como lo mencionamos, desarrollado por Wernher von Braun y su equipo. Esta maravilla, porque realmente era una maravilla de la ingeniería espacial, medía 110 metros de alto. Más o menos para que tengan una referencia del tamaño que tenía esta bestia. La Estatua de la Libertad mide 93 metros, incluida su base. Por lo tanto, el cohete Saturno V es 18 metros, aproximadamente 18 metros, más alta que la Estatua de la Libertad. Incluida todo lo que representa la altura de la Estatua de la Libertad, desde la base hasta la punta de su antorcha. Una vez que esta máquina estaba cargada con el combustible necesario, o sea, al momento del despegue, tenía un peso de 2.700 toneladas. La mayor parte de estas toneladas estaban compuestas por combustible. Pero esta brutalidad le permitía acarrear una carga útil de hasta 118.000 kilos de peso. Y como ya lo mencionamos, era un cohete multietapa, constaba de 3 etapas. Pero también significaba que esta máquina tenía un costo tan alto, ¿ya? Se realizaron 13 despegues de este cohete del Saturno V. La mayoría de los, si no me equivoco todos, creo que hubo uno nomás, el sexto si no me equivoco, que tuvo algunos problemas con sus motores, pero todas las misiones del del Saturno V se consideraron exitosas. Pero, como dijimos, era un cohete desechable, que significaba que una vez que despegaba no se podía recuperar. Por lo tanto, entre 1964 y 1973 se gastaron 6.500 millones de dólares solamente en el uso de estos cohetes. Esta máquina preciosa estaba construida por la asociación de 4 grandes empresas. Teníamos a la Boeing, a la North American Aviation, a la Douglas Aircraft Company y a IBM. Todos ellos involucrados en la construcción de esta tremenda máquina. Y sus etapas constaban de lo siguiente. La etapa 1 contenía los motores que rompían la gravedad del planeta y que también le permitían el despegue. Por lo tanto, estamos hablando de estas potentes máquinas que van a levantar los primeros metros de vuelo del armatoste. Y también tenía los estabilizadores necesarios para poder sortear los primeros 2 minutos de vuelo. Constaba de 5 motores tipo F1. El F1 es un motor que es uno de los más grandes motores desarrollados por una compañía para cohetes. La compañía que la desarrolló se llamaba Rocketdyne y quemaba combustible RP1, o sea, petróleo refinado, Refinated Petroleum. ¿Qué es el petróleo refinado? Es una combinación entre oxígeno y queroseno. Este combustible se quemaba durante al menos 2 minutos, o 2 minutos y medio más o menos. Eran aproximadamente 2.000 toneladas de combustible las que se quemaban en esta etapa, y lo que era necesario para poder alcanzar una velocidad de 8.600 km por hora que permitían que se despegue esta bestia del suelo y poder posicionarlo a una altura más o menos de 60 kilómetros para poder entrar ya a lo que sería la etapa 2. Y esta etapa 2, la segunda etapa, incluía el anillo de empalme y también tenía sus propios motores. La segunda etapa, como mencionamos, comenzaba una vez que se alcanzaban los 61 kilómetros de altura, y al activarse impulsaba el cohete hasta llevarlo hasta los 185 kilómetros de altitud. Para poder hacerlo, subía su velocidad. Recordemos que la primera etapa alcanzaba los 8.600 km por hora. En este caso, la segunda etapa disparaba el cohete a 24.600 km por hora. Para hacerlo, activaba 5 motores J2, que eran unos motores más pequeños, pero muy potentes, que también estaban desarrollados por la empresa Rocketdyne,
perdón, y quemaban una combinación de oxígeno líquido e hidrógeno líquido. Más o menos el tiempo en el que esta etapa se demoraba quemando combustible eran alrededor de 6 minutos. Y una vez desde que iniciaba hasta que cortaba la energía de sus motores. Y así es como entonces llegábamos a la tercera etapa, que estaba constituida por el cono de empalme, que es lo que permite unir el cohete con las naves, con este caso con el módulo lunar y con el módulo de mando. Comenzaba a funcionar 12 minutos después de que se iniciaba el lanzamiento y acompañaba a la nave Apolo alrededor de sus casi 2 órbitas y media que daba a la Tierra, para poder encontrar la velocidad de estacionamiento, ¿ya? Esta etapa constaba de un motor J2 que quemaba el mismo combustible que la etapa anterior. Así es entonces, amigos, como terminamos de hablar acerca de esta hermosura del cohete Saturno 1. Este cohete estuvo vigente prácticamente hasta el año 1973, pero vamos a hablar de eso más adelante en el próximo video, en donde vamos a conversar acerca de la misión Apolo 11, que es la que permitió la llegada de seres humanos a la Luna. ¿Por qué? Porque es súper importante empezar ya a salir de toda esta carrera espacial para poder meternos ahora en lo que trata la novela La Ventana de Olduvai, que tiene que ver con las responsabilidades que tenemos como seres humanos con respecto a esta carrera y a continuar haciéndola, a continuar desarrollándola. Así es que nos vemos en el próximo video. Si te gustó lo que acabas de ver, dale me gusta al video, compártelo, suscríbete al canal, sígueme en mis redes sociales, en Instagram, que creo que van a estar, si no me equivoco, por esta altura. Y estate atento al lanzamiento de La Ventana de Olduvai. Adiós.